Bendiciones para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Bienvenidos a esta nueva emisión de este programa que está realizado con el fin de ayudar a las personas a llegar al conocimiento de la palabra, al conocimiento de la verdad. Yo quiero que en esta hora toquemos un tema, es muy común, es muy sencillo, pero sí hay inquietudes, y es acerca del ateísmo. ¿Qué es lo que hace que las personas renieguen de la existencia de Dios? ¿Y qué es lo que hace que haya personas que crean que Dios no existe? Bien, en lo personal, pues yo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas. He estado incluso en algunas universidades hablando con profesores y alumnos acerca del tema, y cuando yo los escucho a ellos, yo me doy cuenta que la mayoría de estas personas llegan a la conclusión de que Dios no existe por una cuestión muy sencilla. Desafortunadamente, las personas que dicen representar a Dios en la tierra lo han hecho quedar mal, ¿no? Y entonces cuando la gente habla de Dios, relacionan la existencia de Dios con la religión. Y la religión, déjenme decirles que la religión está a millones de kilómetros, de millas, de lo que es Dios en realidad. Entonces realmente los representantes de Dios sobre la tierra y sobre quienes están pues como ocupando el lugar y se hacen llamar cristianos, se hacen llamar incluso representantes de Cristo en la tierra, son representantes que dejan mucho que desear. Y precisamente la gente que ignora la existencia de Dios es porque desconoce al Dios de la Biblia. Y entonces muchas veces la gente trata de interpretar a Dios con su racionamiento natural, tratan de interpretar las cosas de la Biblia de una manera muy literal. Recuerdo que alguna vez tuve un patrón y este hombre, pues él estudiaba mucho filosofía y libros de marxismo y todas estas cosas. Y yo recuerdo que él me mostró una biblioteca de una buena cantidad de libros. Yo creo que tendría más de 200 libros ahí. Y él me decía que todos esos libros los había leído y que leyendo esos libros él había llegado a la conclusión de que Dios no existía. Le pregunté, le dije, ¿usted tiene entre sus libros la Biblia, acaso? Me dijo, no porque no creo en ella. Digo, pues es imposible que usted no crea en un libro en el cual no ha leído y no sabe cómo es que obra el Dios de la Biblia. Y entonces, pues si los creyentes ignoran la Biblia, porque la mayoría de los que dicen creer en el evangelio ignoran la Biblia, esa es la verdad. Los cristianos, llamados cristianos hoy, no les gusta estudiar la Biblia. Son muy poquitos los que uno ve por ahí que medio estudian la Biblia, y algunos estudian la Biblia y la interpretan de acuerdo a la secta o religión a la que pertenecen, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo, sino que son guiados por maestros humanos que sencillamente los adiestran a creer como ellos les conviene que crean, pero entonces no conocen a Dios, no conocen a Dios. Los que profesamos esta fe y los que nos paramos por esta palabra, sabemos que Dios es real. Yo no creo en ninguna iglesia, óiganme bien, yo no creo en ninguna iglesia. Creo que en todas las iglesias hay hijos de Dios. Yo creo que en todas las iglesias hay hijos de Dios. Y esos hijos de Dios que están dentro de esas iglesias, tarde o temprano, se encontrarán con el Dios de la Biblia. Pero eso sí, son pocos. El mismo Señor Jesucristo dijo que eran pocos. Jesucristo dijo, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice el Señor. Bien, entonces aquí se trata de que nosotros hagamos el esfuerzo de ser unos de esos pocos. Y pues precisamente cuando hablamos de esto, yo no puedo negar a Dios, porque es que lo he visto en cada parte de mi vida. Yo veo a Dios en todas las cosas. Yo veo a Dios en las cosas que al ser humano le parecen insignificantes. Me llama la atención por decir algo, el gran sabio Salomón, que él ve la gloria de Dios en las hormigas, ve el poder de Dios en los conejos, él ve la sabiduría de Dios en las águilas. Y entonces, en medio de la naturaleza es la mejor representante y predicadora de Dios. La vida en sí misma es un misterio. Y bueno, la vida es una cosa bien especial. Cualquiera puede quitarle la vida a cualquier ser. Cualquiera puede quitarle la vida a cualquier ser. Pero no cualquiera le puede dar vida a un ser inerte, a un ser muerto.
Y aquí es donde entra a manifestarse el gran poder de Cristo, el gran poder de Dios. Comenzando con Él, que venció la muerte. Bien, entonces esto es algo que de pronto las personas desde su punto natural ven como imposible que alguien pueda vencer la muerte. Pero el Señor Jesucristo venció la muerte. Y después de que Él murió, resucitó, y dice la Biblia que por 40 días apareció. Después de haber resucitado, por 40 días apareció a sus seguidores, quienes incluso se hacían matar por predicar su fe. Yo no creo que una persona se haga matar de buenas a primeras por un cuento, por una fábula. No, ellos sabían que la resurrección de Cristo era real. Y no solamente sabían porque se lo dijeran, sino que ellos fueron testigos del poder de Cristo, viéndolo resucitar muertos. El apóstol Pablo, por decir algo, habla del poder de Cristo, pero Pablo resucitó muertos. Pedro resucitó muertos. Y tenemos que decir que nosotros en este tiempo hemos visto muertos resucitados. Bueno, yo sé que a la gente esto le va a parecer extraño, pero yo he visto a Dios manifestándose sobre la muerte en los hospitales, en las clínicas, sino que los medios de comunicación a esto no le dan importancia. Pero han habido grandes ministerios de los cuales el mundo ha sido testigo, donde Dios ha resucitado muertos, ha sanado ciegos, ha levantado paralíticos. Pero claro, los medios de comunicación a esto no le prestan mucha atención, comenzando que si un periodista viniera a investigar estas cosas y averiguar, primero sería catalogado como loco, porque resulta que el poder del evangelio es locura, dice la Biblia, es locura para los que se pierden, pero para los que hemos sido testigos, a mí, por decir algo, nadie me puede venir a decir que Dios no es real, porque lo he visto manifestarse en gente moribunda, en hospitales, que hoy dan testimonio de la salvación de Dios. Personas desahuciadas por los médicos que hoy glorifican a Dios. Aún los médicos se han convertido a Cristo. Conocemos médicos que han sido ateos, que no creen en el poder de Dios, y viendo las maravillas de Dios manifestadas en sus pacientes, terminan dándole la gloria al Dios que vive por los siglos de los siglos. Así que en lo personal, yo no puedo creer que una persona con 5 sentidos que sea capaz de razonar las cosas, porque es que Dios incluso se puede explicar hasta en lo de la razón. Hablaba con alguien y me decía que el universo y que la creación había sido causa de una explosión, y yo le decía, bueno, pero es que usted en su explicación de su ateísmo me lleva a mí a creer más en Dios que en cualquier otra cosa. ¿Cómo es posible que alguien de una explosión pueda sacar un universo tan maravilloso y tan perfecto como este? Le decía yo a él. Eso es como si yo le dijera a usted que un automóvil, un Ferrari, un McLaren, un último modelo de esos, hubo una explosión y entonces ese montón de chatarra y de hierro se convirtió en un automóvil de lujo lleno de tecnología y que atrae la mirada de tantas personas en el mundo. Es absurdo creer que una explosión hizo eso, que no hubo un diseñador, que no hubo un ingeniero, que no hubieron personas que se ocuparon de sacar semejante aparato, semejante belleza que impacta tanto al mundo. Y entonces el creador del universo, de una explosión, puso a los planetas a girar cada uno en su órbita, puso a la Tierra a producir, hizo que la vida funcionara en las formas maravillosas que existen. Y entonces eso me habla a mí que Dios es más grande todavía de lo que nosotros mismos podemos imaginarnos. Entonces, cuando uno tiene una conexión con Dios y escucha a estas personas, pues lo llevan a uno a engrandecer más al Dios de la Biblia. Recuerdo que en una ocasión un joven estaba confrontando a un profesor que hablaba de ateísmo. El profesor hablaba de ateísmo y entonces el profesor le dice a los alumnos que si hay alguien dentro de la clase que le dé una prueba de Dios. Y entonces el alumno dijo, yo le puedo dar una sencilla, ¿no? Le puedo dar una sencilla. Y señaló al pueblo judío, señaló al pueblo de Israel y dijo, los judíos son los más grandes testigos de la existencia de Dios. Es un pueblo que de una manera sobrenatural ha sobrevivido. Es un pueblo que de una manera sobrenatural ha sobresalido en la historia de la humanidad.
Y la existencia de Israel en este momento es sobrenatural, le decía el alumno. Y entonces él lo llevó al profesor a estudiar la historia del pueblo de Israel desde sus comienzos. Y entonces uno se da cuenta que Israel, su existencia, su progreso, todo está marcado por lo sobrenatural. Es decir, que si alguien, con razón el Espíritu Santo dice en Isaías 43, versículo 10, hablando de Israel, dice la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos, 43:10 de Isaías, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Esto se refiere al pueblo de Israel. No está hablando de los testigos de Jehová, ¿no? Que los testigos de Jehová dicen que aquí está hablando de ellos. No, los testigos de Jehová ni pensaban que iban a existir cuando se escribió este versículo. Así que entonces aquí habla del pueblo de Israel. El más grande testigo del poder y de las obras sobrenaturales de Dios en la tierra son los judíos, es el pueblo judío. Esto no quiere decir que todos los judíos sean buenos, ¿no? Porque hay gente que habla del pueblo judío y dice que ellos son malos, que sí hay judíos malos, no podemos negar que hay judíos malos. Pero a ese pueblo Dios lo escogió para manifestar en él su gloria, su poder, y la Biblia dice que la salvación viene de ellos. Y cuando usted mira al pueblo judío, bueno, nosotros tendríamos que hablar de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho con ese pueblo a través de la historia, y que hoy se levanta como un fiel testigo de la existencia de Dios sobre la faz de la tierra. Solamente hace falta hacer un pequeño repaso por la Biblia, ver las obras de Dios que son visibles hasta el día de hoy. Y para terminar este tema, de unos versículos que encontramos en Romanos, en el capítulo 1, y entonces el apóstol Pablo resuelve esto de una manera más sencilla todavía. Romanos, capítulo 1, dice el apóstol de la siguiente manera. Verso 18. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que entonces la creación sola nos habla del poder, de la sabiduría y de la existencia de Dios. Dios les bendiga y hasta la próxima.